¿Cómo están, jóvenes estudiantes? El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la luz, el calor y la temperatura. Dentro de lo que es la luz, el calor y la temperatura, primero vamos a pasar a lo que es una pequeña reflexión frente a los momentos que estamos viviendo, donde indica que en toda oscuridad hay una luz y en cada lucha hay una solución. En toda fe hay esperanza, hijos. Entonces pasamos a detallar lo que es el tema ya de por sí. Dentro de lo que son los factores abióticos, voy a detallar lo que es la ecología. Y la ecología llega a ser una ciencia que estudia la interrelación entre los seres vivos y su medio ambiente. Dentro de la ecología vamos a encontrar lo que es una rama que se le conoce con el nombre de ecosistema. Y el ecosistema llega a tener lo que son dos factores, el factor abiótico y el factor biótico. En el factor abiótico, pues obviamente están los seres que no tienen vida y también son conocidos como biotopos. Estos biotopos, pues, prácticamente llegan a determinar el desarrollo de los seres vivos. Y tenemos aquí a lo que es la luz, el calor, el agua, el aire, el suelo, las rocas y el clima. Para ello vamos a empezar con lo que es la luz. Y la luz llega a ser una forma de energía capaz de excitar el nervio ocular y originar la visión. Y para ello tenemos que ver las teorías sobre el origen de la naturaleza de la luz. Y dentro de ellos tenemos a la teoría corpuscular, que ha sido planteada por lo que es Isaac Newton. Isaac Newton nos indica que la luz se propaga en líneas rectas y en todas las direcciones. Y se va a distinguir que este comportamiento es a nivel de corpúsculos. Y esto le permite explicar a Isaac Newton sobre el fenómeno de lo que es reflexión y el fenómeno de refracción. Es más, Isaac Newton se atrevió a decirnos que la velocidad de la luz en el agua es mayor a la velocidad de la luz en el aire, cosa que hoy en día es totalmente falso. Ahí va el error que cometió Isaac Newton. Pasamos a lo que es la ondulatoria mecánica, que ha sido planteada por Christian Huygens. Christian Huygens nos indica que la naturaleza de la luz es ondulatoria, pero que ésta tiene un comportamiento muy parecido a las ondas del sonido, y si tiene un comportamiento muy parecido a las ondas del sonido, es muy importante señalar que se necesita de un medio elástico. Por ejemplo, el aire es un medio elástico, pero muchos dicen, Misquiabet, el espacio no es un medio elástico, entonces la luz no se puede propagar. Es donde ahí viene pues el primer error de Christian Huygens, el cual dice que el universo estaba constituido por éter, motivo por el cual la luz podía propagarse en el vacío. Pasamos a lo que es la teoría ondulatoria electromagnética, planteada por James Maxwell. James Maxwell nos indica que la luz es muy parecida a la que tienen las partículas gamma, a las que tienen las partículas alfa, a las que tienen las partículas beta y entre otras más. Continuamos con lo que es la teoría de lo que es dual o también conocido como teoría cuántica. Aquí hay un comportamiento ondulatorio, sí, como prácticamente el anterior, pero este comportamiento está repleta de partículas, o sea, estas de acá se llegan a propagar discontinuamente. Cada una de estas partículas se le conoce con el nombre de fotón. Y el fotón pues, prácticamente llega a ser un paquete de energía. Aquí tenemos a lo que es la teoría más aceptada, cuántica, de Max Planck, o simplemente pues ha sido reforzada por Albert Einstein. Continuamos. Aquí tenemos también a lo que son las propiedades de la luz. Entre las propiedades de la luz tenemos pues a lo que es la reflexión, la refracción, la difracción y la dispersión. Una de las propiedades, pues acá, en caso de lo que es la reflexión, es donde el medio no cambia, el medio es el mismo. Donde el rayo de incidencia va a ser igual al rayo reflejado. La velocidad tampoco cambia. Por lo tanto, los ángulos son iguales y por lo tanto las tetas también son iguales, ¿ya? Pero no siempre. Por ejemplo, en caso de lo que es la refracción, aquí encontramos ya lo que son dos medios, el agua y el aire. La velocidad aquí sí va a cambiar, ¿ya? El teta de acá arriba, por ejemplo, es más grande que el teta de acá abajo. Entonces, el rayo de incidencia va a ser prácticamente mayor al rayo refractado. Y aquí también cumplimos lo que es una ley de Snell, en el cual pues tú estás llevando lo que es en física, donde es más que nada para poder desarrollar los ángulos. Pasamos a lo que es difracción.
La difracción es aquella pues donde la luz choca. Y cuando la luz pasa de esta fracción a otra, pues obviamente es donde se va a encontrar alrededor. También genera lo que es una pequeña penumbre y esto pues va a ser gracias a lo que es la difracción. Pasamos a lo que es la dispersión. Gracias a un instrumento que se le conoce con el nombre de prisma, es donde prácticamente las luces se van a dispersar en lo que son 7 colores. En el cual pues tenemos que a menor longitud de onda, por ejemplo, tenemos aquí a lo que es el violeta, al índigo, al azul, al verde, al amarillo, al anaranjado y al rojo. Entonces, si esto de acá llega a tener menor longitud de onda, el color que va a reflejar va a tender a ser violeta. En cambio, si va a llegar a tener mayor longitud de onda, el color que va a ser reflejado va a tender a ser rojo. Continuamos. Listo, pasamos ahora a lo que son las fuentes de luz. Entre las fuentes de luz vamos a tener a las fuentes naturales y a las fuentes artificiales. Dentro de las fuentes naturales, obviamente, pues es una luz, va a ser una luz natural y encontramos al sol, a las estrellas. Tú sabes que el sol y las estrellas, pues, generan su propia energía gracias a lo que es un proceso de fusión, donde 4 átomos de hidrógeno se van a fusionar en un átomo de helio y es donde ahí, pues, generan su propia energía. También tenemos a lo que son las bioluminiscentes. Dentro de las bioluminiscentes tenemos a lo que son las algas noctilucas y a lo que es a la luciérnaga, ¿no? A la luciérnaga que se apaga y se prende, ¿no? Después tenemos a lo que es a las artificiales. Y dentro de las artificiales, pues tú puedes aquí detallar a lo que es una vela, una antorcha, un foco, lo que tú puedas imaginar. Aquí dentro también tenemos a lo que es el comportamiento de la luz frente a diferentes cuerpos. Tenemos a los opacos, a los translúcidos y a los transparentes. Dentro de lo que son los opacos, pues la luz no va a pasar. La luz se va a reflejar totalmente. Por ejemplo, acá tenemos a lo que es la pizarra, la pared, la madera, los espejos. En caso de lo que son los translúcidos, solamente una porción de luz va a pasar. Por ejemplo, acá tenemos a lo que son las nubes, a los vidrios catedráticos. Yo, por ejemplo, que voy todos los domingos a misa, ahí pues puedo observar a los vidrios catedráticos, donde prácticamente parte de la luz llega a pasar a través de ellos. Pasamos ahora a lo que son los transparentes. Los transparentes prácticamente es donde la luz pasa completamente. Aquí, por ejemplo, podemos tener al aire, al vidrio transparente, etc. ¿Qué tal? Hasta ahí está entrando todo el conocimiento, a eso me refiero, ¿ya? Continuamos. Pasamos a lo que es el espectro electromagnético. Y algo muy importante que tú tienes que saber aquí es que el espectro electromagnético va a empezar, por ejemplo, desde partículas gamma y va a culminar en ondas radio. Imagínate acá en la imagen, tenemos aquí a lo que es los rayos gamma. Si tú observas acá, ellos tienen menor longitud de onda. Pero si tú observas acá en la radio, ellos tienen mayor longitud de onda. Pero ellos al ver que tienen menor longitud de onda, pues eso significa que van a tener mayor energía. En cambio, ellos van a tener mayor longitud de onda, pero van a tener menor energía, ¿ya? Ahora, en caso de los rayos gamma, por ejemplo, tenemos que estas ondas son muy energéticas, tanto que causan daño. Estas son capaces de llegar al cuerpo y poder llegar a nuestras células y pueden generar lo que son las mutaciones cromosómicas. En caso de igual también puede suceder en caso de los rayos X. En caso de los rayos UV, o también conocidos como actínicos, estos de acá llegan a tener efectos positivos y efectos negativos. Entre los efectos positivos, pues obviamente estos rayos sintetizan lo que es la vitamina D. Entre los efectos negativos, pues prácticamente estos rayos nos generan lo que son los famosos melanomas, los eritemas, inclusive cáncer a la piel. En caso de lo que son aquí los rayos visibles, aquí encontramos pues a lo que es la luz. Y la luz, jovencitos, no calienta, no daña, no genera mutaciones, no. La luz, lo único para que sirve es para poder ver. La luz no quema. La luz llega a tener una longitud de onda desde 400 nanómetros hasta 700 nanómetros. Después pasamos a detallar a lo que es los infrarrojos. Los infrarrojos son aquellos pues, que prácticamente generan calor. Estos prácticamente cuando tú vas al patio y te vas a ir a solear, prácticamente te están llegando estos, lo que son los rayos infrarrojos. Pero no es que significa, a mi cita me llega solamente los rayos infrarrojos y el resto no, no. Tiene que venir con todo el paquete, pues hijos. Tiene que venir con los infrarrojos, los visibles y los ultravioletas, hasta inclusive los rayos gamma.
Después, pues tenemos a lo que son los microondas y a lo que es radio. Ahora, acá vamos a ver un poquito sobre lo que es la influencia de la luz en los seres vivos. Y la influencia de la luz en los seres vivos vamos a ver un poquito cómo sucede en lo que son las plantas y cómo sucede en lo que son los animales. Dentro de lo que son las plantas, pues tenemos a lo que es el fotoperiodo. En caso del fotoperiodo vamos a tener pues a las plantas longidiurnas, a las plantas brevidiurnas y a las plantas fotoindiferentes. Dentro de las longidiurnas, pues van a ser plantas que necesitan bastante calor para que desarrollen su metabolismo. En caso de las brevidiurnas, son aquellas que van a necesitar poca luz para que puedan tener pues su proceso metabólico, como en el caso de la papa. Las fotoindiferentes, como en el caso, por ejemplo, de los girasoles. Ahora, acá tenemos a lo que es el fototropismo. El fototropismo llega a ser un estímulo que tiene la luz sobre algunas plantas para poder estimular su desarrollo y crecimiento. Por ejemplo, aquí tenemos fototropismo positivo, en el caso de las hojas y del tallo. Y la fotonastia es el estímulo que es capaz de generar la luz sobre algunos organismos para generar movimientos. Por ejemplo, aquí tenemos que hay flores que se abren y se cierran. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí tenemos pues acá lo que es el girasol. Ahora, en caso aquí de los animales, tenemos a lo que es el fotoperiodo. El fotoperiodo, como ya te expliqué, es la cantidad de luz que requiere un organismo para culminar sus procesos metabólicos. Como por ejemplo, aquí pues algunos animales migran y algunos animales también pues realizan lo que es la reproducción, ¿no? Mejor. Acá también tenemos a lo que es la citocinesis. La citocinesis, hijos, prácticamente, si va a llegar a ser positivo, es porque prácticamente aquí el organismo está adaptado a mucha cantidad de luz. Por ejemplo, nosotros que realizamos nuestras actividades de día, bueno, algunos de noche, aunque claro, hay veces, chicos, chamba es chamba, ¿no? O sea, me refiero a las personas que de repente trabajan en grifos, a eso, ¿ya? En cambio, si es citocinesis negativa, pues vamos a tener a los animales que prácticamente elaboran sus actividades de noche, ¿ya? Ahora, pasamos a lo que es mimetismo. Y los mimetismos, pues aquí está, es la capacidad que tiene un organismo de camuflarse. Y lo hace en una célula especializada que se le conoce con el nombre de cromatóforos, ¿ya? Continuamos, hijos, rapidito, el tiempo se nos va. A ver, pasamos a lo que es el calor. En el calor encontramos lo que son efectos. En caso de los efectos, lo más importante que voy a detallar es la dilatación. Y la dilatación es el aumento de tamaño. Y tenemos tres tipos de dilatación: la lineal, la superficial, la cúbica o volumétrica. La lineal, por ejemplo, en el caso de lo que es una flecha, ¿ya? Esta flecha, cuando se ve expuesta a lo que es el calor, va a tender a dilatarse. En caso de la superficial, muchos de ustedes deben conocer, por ejemplo, las canchas de fútbol, que tienen 6 cuadraditos, y en cada cuadradito encontramos espacios. ¿Por qué se ve esos espacios? Porque justamente esos también van a tender a dilatarse. Eso es un ejemplo de una dilatación superficial. En caso de una dilatación cúbica o volumétrica, podemos observar, por ejemplo, cuando tu pelota o tu globo se ve a tener el aumento de tamaño cuando se ve exhibida en el calor. Pasamos a las formas de propagación del calor. Entramos aquí a la conducción, a la convección y a la radiación. Dentro de la conducción se va a dar en cuerpos sólidos y en cuerpos líquidos. En cuerpos sólidos, como por ejemplo en el caso de esta figura, y en cuerpos líquidos, como por ejemplo cuando metes tu mano en agua caliente. Eso es conducción. En convección, por ejemplo, se va a dar en la mayoría de cuerpos líquidos y gaseosos. En cuerpos líquidos, como por ejemplo cuando tú haces hervir lo que es agua. Primero se va a calentar la base y así es como estos fluidos van a pasar a calentarse totalmente. Eso es convección. Y radiación, pues cuando se transmite mediante ondas a través del aire. Como por ejemplo cuando tú prendes tu fogata, ¿ya? Y ahí estás pues con tu amiguito que te dice full mentiras y tú le crees, ¿no? Entonces, pero igual te estás calentando, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo de lo que es radiación, ¿ya? Continuamos. Pasamos a lo que es a detallar lo que es la temperatura. Y la temperatura, pues, es aquella que mide el movimiento de las moléculas. Y esta temperatura llega a tener un instrumento que se le conoce con el nombre de termómetro, ¿ya? Dentro de la temperatura vamos a tener, pues, lo que son los homeotermos o endotermos. Endo viene de dentro. Es porque estos organismos son capaces de regular su propia temperatura. A estos organismos también se le conoce como animales de sangre caliente. En cambio, los poiquilotermos o ectotermos, que son externos, ellos no regulan su temperatura.
Ellos tienen que esperar del medio ambiente para que puedan calentarse. Y a estos también se le conocen pues como animales de sangre fría. Los euritermos son aquellos que soportan grandes cambios de temperatura, como por ejemplo la mosca, que llega a soportar desde 5 grados Celsius hasta 45 grados Celsius. Entonces imagínate, las mosquitas están por todo lado, hijas, por todo lado. Después pasamos a los estenotermos. Estenotermos viene de la palabra estrecho. Entonces quiere decir que son aquellos que soportan pequeñas cantidades de temperatura, como en el caso del pez antártico. Este pez antártico pues llega a soportar una temperatura desde menos 2 grados Celsius hasta 2 grados Celsius, ¿ya? Ahora, te preguntarás, ¿quiénes se encuentran, quiénes son los que son homeotermos? Los homeotermos en su mayoría pues llegan a ser los mamíferos y también lo que son las aves. En cambio, los poikilotermos en su mayoría llegan a ser los peces, los anfibios, los reptiles, ¿ya? Listo, chicos. Gracias, espero la clase les haya servido. Ya saben, elaboren sus prácticas, sus FASTES, sus resúmenes. Eso ha sido todo. Hasta la próxima, hijos.